Muy buenos días, apreciables estudiantes del curso de bioestadística. A Dios gracias, estamos celebrando ya una jornada más en este sábado 14 de marzo del presente año 2020. Iniciamos siempre con una idea en un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual nuestra competencia emplea la importancia en el campo de la aplicación de la bioestadística en enfermería para que desarrolle habilidades básicas y emplee de forma cotidiana la estadística en sus trabajos. Vamos a recalcar algunos aspectos relacionados en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y en el transcurso de nuestras jornadas hemos avanzado en diferentes aspectos en nuestra guía programática. Hemos hablado de aspectos relacionados a la estadística, como recalcar el concepto básico o la definición, la importancia, la relación con otras ciencias y el método científico. Hemos hablado de la bioestadística en los campos de aplicación y algunos aspectos relevantes a la matemática básica, como lo es la suma, la resta, la multiplicación y la división de decimales. Hemos hablado de una presentación de datos, cuadros y gráficas estadísticas. Son las que hemos empleado en estas unidades anteriores. Para ello es importante recalcar el trabajo que deben de desempeñar. Y ya nos quedan prácticamente los días contados para que ustedes puedan presentar su texto paralelo. Espero que todavía en este proceso estemos alcanzando nuestras competencias. Sin embargo, hemos tratado de mantener una comunicación a través de la plataforma y son contados los estudiantes que se han acercado para escribir. No lo han hecho exactamente en el tiempo estipulado de 1 hora que se les hemos proporcionado en una jornada especial, en un horario de 7 a 8 de la noche. Es posible que hayan diferentes aspectos importantes para que en este proceso no logremos una muy buena comunicación. Pero sin embargo, felicito a aquellos que han tratado de utilizar la plataforma para podernos contactar y salir de algunas dudas. Estamos siempre a la orden, esperando que este proceso más adelante nos genere muy buenos resultados. En el transcurso de este proceso hemos encontrado una serie de fórmulas para poder trabajar. En este último proceso estuvimos realizando nuestro segundo parcial y dentro de este proceso había que realizar unas gráficas. Algunos estudiantes se acercaron conmigo y manifestaban que querían un poco más de explicación con relación a cómo poder aplicar una fórmula y poder encontrar el rango. Por ende, en esta oportunidad voy a partir de esta explicación en nuestro proceso. Pude observar, pude evaluar, pude determinar
cómo se está asimilando nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y son muy contaditos los casos en los cuales puedo yo determinar que aún nos falta un poco para poder comprender o para poder implementar ciertas fórmulas. No es tarde, aún podemos rectificar, podemos sentarnos y podemos aplicar las fórmulas para poder encontrar las dificultades que tenemos en este proceso de la cátedra de bioestadística. Para encontrar el rango vamos a determinar con una letra R y nos habla de que tenemos nuestra marca de clase. X representa el límite máximo, en este caso el dato mayor, menos el dato menor. Cuando hablamos de datos, estamos hablando del conjunto de datos que nos dan en una muestra para poder trabajarlo. Estos datos pueden ser 15, 20, 30 y va a variar. Pero uno de los pasos fundamentales para poder trabajar nuestras tablas, ustedes deben de recordar que los datos hay que ordenarlos. Si usted quiere ordenarlos del mayor al menor, lo puede hacer. Si lo quiere hacer del menor al mayor, o sea, de una forma ascendente, lo puede hacer. En esta fórmula, para encontrar el rango, es importante encontrar cuál es el dato máximo y cuál es el mínimo. Nos estamos yendo a los extremos. En el ejemplo que tengo, el dato máximo representa el número 22 y el dato mínimo es 13. Al aplicar acá esta subtracción, esta resta, estamos hablando de que 22 menos 13, nuestro rango viene quedando a 9. 9, ese sería nuestro rango en esta fórmula. Pero ¿para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para trabajar siempre la tabla de frecuencias agrupadas. Tabla de frecuencias agrupadas. En el cuadro o en la tabla de frecuencias simple, no agrupadas, no vamos a utilizar este tipo de fórmulas. Solo en el cuadro de frecuencias agrupadas. Encontramos nuestro rango. Luego vamos a trabajar, vamos a buscar nuestros intervalos. Y para encontrar nuestros intervalos, habíamos platicado, habíamos dicho que para encontrar los intervalos hay que aplicar una regla, y es la regla del logaritmo de Sturgeon. Y esta regla nos dice que K es igual a 1 más 3,322 logaritmo por n. N es el número de datos. Entonces abajo, nuevamente, lo estoy ilustrando. K es igual a 1 más 3,322 logaritmo por 20. El resultado nos va a dar 5.32 y el cual nosotros lo estamos dejando a 5. Va a depender de los resultados. En algún momento es posible que hagamos una aproximación. La preferencia es de que tenemos que tener un número impar a la hora de trabajar los intervalos.
De preferencia sería un número impar. Entonces, a través de estos datos, aplicando este logaritmo, quiero recordarles que esto solo lo podemos hacer con una calculadora científica. Es por eso que les coloco acá una imagen de esta calculadora. Y ahí pueden ver ustedes la tecla donde dice log, que es logaritmo. Tenemos que aplicar entonces 1 más 300.322 logaritmo por n. Entonces vamos a poder encontrar nuestros intervalos. Seguidamente debemos de calcular la amplitud. Para encontrar necesitamos el rango y el resultado de los intervalos en este proceso. Por eso que estas tres fórmulas son importantes en este proceso. Para poder trabajar nuestra tabla de frecuencias agrupadas. Es importante entonces que al tener el rango y el resultado de los intervalos, vamos a aplicar A, que representa la amplitud en nuestra tabla de frecuencias. A es igual a R, que representa el rango, dividido K, que es los intervalos. Como ya teníamos el rango de 9 y los intervalos de 5, pues vamos a proceder a dividirlo. 9 dividido 5 es igual a 1.8. Entonces vamos a aproximarlo a 2. Esto sería prácticamente la amplitud en nuestra tabla. Si hablamos de que el número o el dato menor es 13, tenemos entonces que sumar estos dos y trabajar prácticamente en nuestra tabla de frecuencias, agregándole 2 a cada uno de estos intervalos, de estos grupos. Aquí vamos a hablar de un nuevo rango en esta tabla de frecuencias. Al hablar de un nuevo rango, me va a permitir implementar un dato más al que ya se me ha dado. En este caso sería implementar 1, 2 o 3. Va a depender de la diferencia que nos dé el nuevo rango, para la cual vamos nosotros a agregar esos datos, el antes y el después. Veamos acá el nuevo rango. Tenemos R es igual a K por A. Entonces tenemos R, K, recordemos que es el número de intervalos o celdas, y era 5. Y la amplitud, en este caso, lo vamos a multiplicar por 20. 5 por 4 nos va a dar 20. Aquí creo que tenemos un dato erróneo. Es el resultado de la amplitud y es el dato que vamos a colocar ahí. Nuestro resultado es 2 prácticamente, la diferencia que nos va a dar acá en este nuevo rango. Por tal, vamos entonces a agregarle a nosotros un dato antes y un dato anterior y un dato después. Quiere decir que si este resultado es de 20, este resultado es 20, vamos a la diferencia de 20 y 18 son dos números. Entonces quiere decir que al dato inferior yo le voy a agregar 1 y al dato superior, o sea el máximo, le voy a agregar otro más.
Si mi número menor era 13, de datos era 13, entonces yo empiezo desde el 12. Y si mi otro dato mayor era 20, entonces yo agrego 21. Estoy agregando uno más a cada lado. Bien, al tener esto, pues nos va a permitir trabajar también aspectos muy importantes que se van a trabajar en una gráfica. Y a través de eso trabajar nuestra tabla. A través de la tabla vamos a trabajar entonces nuestras gráficas. Aquí en este momento ya vamos a empezar a hablar sobre los histogramas y los polígonos de frecuencia. Y hay que tener en claro cuando trabajamos una gráfica qué aspectos tenemos que tomar en este proceso. Al tenerlo, pues obviamente vamos a poder trabajar nuestra gráfica muy bien. Algunos aspectos que encontré es esa dificultad que en algún momento en la vertical de nuestra gráfica pues se tomaban datos que no tenían que ir ahí. Pero vamos a partir primero de esta tabla de frecuencias para poder trabajar nuestro histograma. Ustedes recordarán, esta tabla vino en su parcial y acá nos habla de que se registra el peso de los tomates producidos en una hacienda. Usando una tabla de frecuencia, se debe construir un histograma a partir de una tabla. Nos vamos a dar cuenta que tenemos el peso de los tomates agrupados. Y vamos a recordar que acá, donde está el 100, en este primer intervalo, en esta amplitud 100 y 110, siempre vamos a colocar un corchete acá, porque estamos partiendo de 100. Y el corchete prácticamente nos indica que este dato está cerrado. Y tenemos que colocar un paréntesis al lado del 110. Acá estoy hablando entonces de una amplitud de datos que están de 100 a 110, pero no voy a tomar en caso nuestro dato 110 porque lo voy a tomar en el otro intervalo. Y a través de nuestra tabla de frecuencia, de nuestra tabla de datos, vamos a ver cuántos existen de 100 a 109. Entonces, esto lo vamos a reflejar en la frecuencia absoluta. ¿Cuántos datos encontramos entre 100 y 109? Encontramos 3. En el otro intervalo encontramos el peso de los tomates. Como estamos hablando de peso de tomates, hablamos de 110 gramos a 119 gramos. Y vamos a determinar cuántos de estos habían en esa amplitud. Por eso se llaman amplitud o datos agrupados. Estamos trabajando datos agrupados de 110 a 119. Y nuestra frecuencia absoluta nos está indicando que hay 5 que tienen ese peso. Hay 5 tomates que tienen ese peso. Consideramos en el tercer intervalo el 120. 120 con una amplitud a 129. Determinemos cuántos tomates estaban en este peso. Y podemos determinar que habían 6 tomates que cumplían esas características. 130 y 140 tomates con ese peso en gramos. Encontramos en nuestra frecuencia absoluta 4 tomates
que estaban oscilando los pesos de 130 a 139. Que quede claro que no estoy tomando el numeral 40 o 140 gramos, no lo estoy tomando acá. ¿Por qué? Lo voy a tomar acá en el siguiente intervalo. Y luego vamos a determinar el peso de los tomates de 140 gramos a 150. Aquí ya podemos cerrar porque ya no existen otros datos abajo. Y entre este grupo solo teníamos 2 tomates con esos caracteres. Al sumarlos en nuestra frecuencia absoluta nos va a dar 20 datos. Aquí tenemos que determinar nosotros la sumatoria de los datos que se nos ha proporcionado y los cuales tienen que cuadrar. Si estos datos no cuadran con el número de datos que se nos dio, entonces acá vamos mal. Cuando hablamos sobre la frecuencia de clase o la marca de clase o puntos medios, estamos hablando de encontrar la mitad de este grupo o este intervalo agrupado. Tenemos 100 a 110. Tenemos que encontrar entonces la mitad, la cual representa nuestra marca de clase. Entonces es importante recalcar las fórmulas que hay que aplicar ahí. Sumamos y dividimos por 2. Sumamos y dividimos por 2. Al dividirnos nos va a dar 105, que es la marca de clase, o sea, la mitad de este dato. La mitad de 110 y 120, nuestra marca de clase es 115. 120 más 130 dividido 2 nos va a dar 125. 130 más 140 dividido 2 me va a dar 135. Y 140 más 150 dividido 2 me va a dar 145. Cuando ya tenemos asimilado todo este proceso, estos procesos se pueden ejecutar de una manera mental. Entonces podemos determinar cuál es la mitad de cada uno de estos intervalos. Que quede claro que estamos hablando de una tabla de frecuencias agrupadas y que en este cuadro estamos considerando nuestra marca de clase. Consideramos la frecuencia absoluta y consideramos la frecuencia acumulada. Recordamos que cómo vamos a sacar nuestras frecuencias absolutas es dividir el número por nuestros datos. En esta tabla no está reflejado porque no la voy a utilizar. Solo tenemos la frecuencia absoluta y tenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta. Por eso iniciamos de 3 más 5 nos da 8. 8 más 6 nos da 14. 14 más 4 nos da 18. Y 18 más 2 nos da 20. Es la misma cantidad de datos que tenemos acá. Y por consiguiente, nuestro trabajo por el momento está bien. Vamos a ver acá cómo trabajar esta tabla, este histograma de frecuencia acumulada. Antes de esto, quiero recalcarles algo
sobre el histograma y el polígono de frecuencias. Esta es la gráfica que les quiero mostrar antes de pasar a la siguiente. Esta gráfica es la que ustedes trabajaron en su parcial. En la vertical, o sea la Y, debemos de colocar los números de nuestra frecuencia. Y en nuestra tabla, la frecuencia más alta era 6. Por consiguiente, iniciamos entonces colocando 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso acá a la par dice frecuencia absoluta, porque son los números o nuestra frecuencia absoluta en nuestra tabla, y es la que va colocada sobre esta vertical cuando estamos hablando de un histograma de frecuencia absoluta. Y cuando hablemos de un polígono de frecuencias, estas van de la mano y es la misma forma que tenemos que trabajar nuestra gráfica. En la vertical colocamos la frecuencia absoluta y en la parte horizontal vamos a colocar nuestros datos, en el cual se parte desde de 100 a 150. Los estamos colocando acá 100, 110, 120, 130, 140 y 150. Es importante que usted asimile que cuando trabajamos un histograma, estas barras van siempre a la par. Van uno a la par de la otra. Y tenemos nuestras tablas de una forma continua. Nuestros datos de una manera continua. 100, 110, 120, hasta llegar hasta el último dato mayor. Al tenerlo entonces, nos vamos a reflejar. Vamos a levantar. Recuérdese que en nuestro histograma vamos a trabajar la tabla de barras y nuestra frecuencia nos estaba indicando que en el rango, en el intervalo de 100 a 110 habían 3 prácticamente los tomates que encontramos en esa tabla. Por consiguiente, entonces levantamos hasta 3 nuestra primera barra en este intervalo de 100 a 110. Entre 110 y 120 encontramos que habían 5 tomates con ese peso, y es ahí donde entonces a la par del otro estamos levantando nuestra siguiente barra. Luego tenemos la tercera barra, o sea el tercer intervalo, que está entre 120 y 130 y era la más alta, la cual llegaba hasta el número 6. Eran 6 tomates los que habían con ese peso, entre los pesos de 120 a 130 gramos. Seguidamente encontramos en las 130 a 140 encontramos 4 tomates y son los que están reflejados, y en el último, entre el espacio de 140 a 150, encontramos la última barra. Este es el histograma prácticamente de los tomates, del peso de tomates. Y luego de aprovechar este histograma, se iba a trabajar con el polígono de frecuencias usando las mismas características de nuestra gráfica anterior. Y que quede claro que trabajar un histograma de frecuencias, vamos a trabajar entonces nuestro polígono de frecuencias. Pero en este polígono de frecuencias tenemos que tomar en cuenta que vamos a utilizar
la marca de clase o los puntos medios. Y es por eso que yo se los tengo acá con números rojos. Por ende, podemos hablar que en este intervalo entre 110 y encontrar nuestra marca de clase es 105, pero la frecuencia siempre es 3. Iniciamos con este punto aquí. Lo más fácil en nuestra tabla es cuando trabajamos acá, estamos trabajando el histograma y estamos trabajando el polígono de frecuencias. Debemos de saber que es la marca de clase es el punto medio entre cada uno de estos datos. Por eso tenemos 105, 115, 125, 135 y 145. Ahí vamos a unirlos a través de una línea. Podemos unirlos allá. Y esto es nuestro polígono de frecuencias. Algunos autores acá agregan otro dato prácticamente a la mitad de cada uno de ellos, tanto al inicio como al final. Pero podemos trabajarlo según nuestra tabla también. No necesariamente tenemos que agregar otro dato para poder bajar nuestro polígono de frecuencias. Prácticamente esta línea roja representa el polígono de frecuencias de los tomates. Bien, vamos a regresar. Acá tenemos esa tabla, la que acabamos de trabajar. Ahora vamos a hablar del histograma de frecuencias acumulada. Para trabajar el histograma de frecuencias acumulada, podemos partir siempre de una misma tabla o de todas las tablas que podamos trabajar, pero tenemos que tomar en cuenta que para trabajar el histograma vamos a utilizar en nuestra vertical, o sea, sobre la Y, vamos a utilizar la frecuencia acumulada. No la frecuencia absoluta, sino la frecuencia acumulada. Al ver la frecuencia acumulada, estamos hablando de que la sumatoria era de 20, hasta 20 fue el último dato. Entonces aquí lo vamos a trabajar de 0 a 20 utilizando numerales naturales de 2 en 2 hasta llegar a 20. Y siempre en nuestra horizontal tenemos que colocar los caracteres siempre sobre el intervalo. Acá lo que él habla sobre el agrupamiento de los mismos en ellos. Y tenemos que partimos siempre 100, 110, 120, 30, 40 y 150. Basándonos entonces en nuestra frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada nos habla que el primero de este dato está entre 3. 3, la suma era de 3, entonces por eso podemos determinar que nuestra primera barra en este histograma llega a 3. La siguiente es de 8, según la gráfica o la tabla que se trabajó. De la siguiente barra llega a 8, tomando siempre la amplitud 110, 120. Nos llega en nuestra frecuencia acumulada 8. Luego entre 120 y 130 tenemos 14. Luego 18 y la más alta que sería 20. ¿Se dan cuenta? Va de una manera ascendente este histograma de frecuencia acumulada. Y para trabajar la ojiva del peso de tomates, podemos ver acá, es esta parte lineal. A esto le llamamos ojiva. Y vamos a partir siempre de las esquinas superiores. Las esquinas superiores de cada barra. Del lado derecho. Entonces nuestra primera
línea o ojiva sería de esta esquina a la siguiente esquina de esta barra. Obviamente vamos a agregar, para iniciar como de cero, de la esquina, en este caso izquierda, pegada a nuestra línea horizontal, y la llevamos al otro extremo como cruzado al lado derecho. Y entonces vamos a determinar cada esquina de cada una de estas barras. Cada esquina. Acá, luego acá, y luego acá, y de último arriba. Esta se le llama ojiva en el caso del peso de los tomates. Y lo trabajamos siempre con una frecuencia, con datos de una frecuencia acumulada, para trabajar la ojiva. Entonces, por tal magnitud o razón, la gráfica nos queda de esta forma, de una manera ascendente. Bien. En resumen, un polígono de frecuencias es parte de un histograma, en el cual en el eje vertical tenemos a la frecuencia absoluta y tomamos a los puntos medios de cada una de las barras, es decir, la marca de clase, para poder encontrar entonces nuestro polígono de frecuencias. Por eso podemos ver esta imagen. Acá tenemos en nuestro polígono de frecuencia es la parte media de cada barra. Esa es la parte media de cada barra. Por eso tenemos acá la marca de clase con rojo, y son las que nos van a ayudar a trazar nuestro polígono de frecuencias. A estas barras les vamos a llamar histogramas. A la parte verde se le llaman histogramas a las barras. Y polígono de frecuencia se le llama esta gráfica lineal que podemos observar. Cuando hablamos de la ojiva, parte de un histograma que se trabaja con la frecuencia acumulada en el eje vertical, y ya no vamos a tomar el punto medio o marca de clase, sino que tomaremos el punto que se encuentra arriba a la derecha de cada una de las barras. Arriba ya no tomamos la marca de clase, sino vamos a tomar, dice, del punto de cada una de estas barras al lado derecho. Al lado derecho ya tenemos nuestra ojiva. Y la ojiva siempre la vamos a trabajar cuando tengamos una tabla de frecuencias acumulada. Eso tiene que quedar claro. Veamos acá este ejercicio. Para este ejercicio voy a pedirles que tomen nota. Ahora que usted está en casa, tome nota de esto. Va a tener un tiempo prudente para poder trabajarlo. Nos dice que nuestro ejercicio habla sobre un albergue. En un albergue de animales se registran los pesos de todos los cachorros que viven allí. Y con ayuda del histograma indique cuántos cachorros viven en el albergue. Fíjese bien cómo se le está planteando este problema. Nos habla de que en un albergue de animales se registran los pesos de todos los cachorros que viven ahí. ¿Cuántos cachorros? No se sabe. No nos está dando ese dato. Nos dice que con la ayuda del histograma debemos de encontrar ese número de cachorros. Vamos a ver entonces. Le doy ahorita el espacio para que usted esté tomando nota de este problema. Tome nota, por favor. Le doy un espacio
para que usted vaya escribiendo este problema y que observe bien lo que nos están preguntando. Observe bien lo que nos están preguntando. ¿Cuántos cachorros viven en el albergue? Veamos acá. El siguiente paso de tomar la nota a usted. Ahora necesito que con su regla, con su lápiz, trabaje esta gráfica. Porque a través de esta gráfica, usted va a trabajar o va a investigar cuántos eran los cachorros que viven en ese albergue. Vamos entonces a crear esta gráfica. Vamos a trazar la línea vertical, que en este caso es Y, y la línea horizontal, que en este caso es X. En nuestra línea vertical vamos a colocar nuestra frecuencia absoluta. Vea que esta gráfica trae la frecuencia absoluta. Entonces tenemos de 0 a 5. Veamos entonces, nos está diciendo que tenemos prácticamente en la parte de este histograma el peso en gramos de los cachorros. Acá tenemos el peso en gramos, entonces tenemos de 0 gramos a 6 gramos. Entonces nos está hablando de cachorros que cuántos pesaban en gramos de 0 a 1. Podemos encontrar que habían una serie de cachorros con ese peso, según nuestra frecuencia absoluta. Haga usted esta gráfica y vea por favor de dónde sale cada barra. Tenemos la primera barra que llega hasta la frecuencia absoluta de 4 y la segunda a la frecuencia absoluta de 2. La tercera barra llega hasta 5. Luego viene otra a 3, 2 y 1. Vamos a darle el espacio entonces para que usted haga esta gráfica. Vamos a darle un par de minutos, unos 5 minutos, para que usted empiece a trabajar en su cuaderno esta gráfica, este histograma de pesos. Está hablando de pesos de cachorros, ¿verdad? Un histograma de pesos. Y en esta oportunidad ya tenemos aquí la gráfica de barras, la cual estoy pidiendo que usted la trabaje. Entonces colocamos en el lado vertical la frecuencia absoluta y nos está indicando de que hay 0 a 5, de 0 a 5. Esa es la frecuencia de perros. Y el peso en kilogramos de 0 a 6 kilogramos. Vamos a darle entonces un par de minutos para que usted pueda elaborar esta gráfica. Vamos a darle unos 5 minutos para que usted pueda trabajar esa gráfica. En este caso puede ponerle pausa y trabajar esta gráfica dando un espacio de 5 minutos para poder trabajarla. Vamos a recordarle de que el planteamiento del problema en este histograma nos habla de que en un albergue de animales se registran los pesos de todos los cachorros que viven ahí. Con ayuda del histograma indique cuántos cachorros viven en el albergue. Entonces, a través de esta gráfica usted tiene que trabajar
y determinar cuántos eran los cachorros o cuántos fueron los cachorros que se pesaron y qué pesos son los que oscilaban en esta gráfica, según cómo está el reflejo. Vea que aquí es algo diferente el planteamiento que se nos está haciendo. Nos está mostrando primero la gráfica y a través de esa gráfica tenemos que interpretar, tenemos que encontrar esa pregunta que se nos está haciendo. ¿Cuántos cachorros viven en ese albergue? Te lo doy como el espacio para que usted trabaje y que vaya colocando una respuesta de cuántos cachorros viven en ese albergue. Vamos a darle 5 minutos para que usted pueda dibujar esta tabla y que pueda analizar y determinar cuántos cachorros viven en ese albergue. Cabe la pena recalcar que hoy en día, como hablábamos, casi la mayoría de instituciones o personas están utilizando los diagramas, los pictogramas, los histogramas, los sectores o gráficos de sectores para poder dar a conocer situaciones o eventualidades de investigación o de procesos sociales o económicos. Y cabe en esta oportunidad la opinión de que es una forma más práctica de poder encontrar un resultado o que nos puedan ilustrar sobre diversos aspectos que se dan en el proceso de la vida. Muchas instituciones o empresas están trabajando publicaciones cuando toman en cuenta las gráficas. Entonces, al trabajar esta tabla, usted tiene que emitir un resultado de ver de cuántos animales, cuántos perros son los que se pesaron en ese albergue. Bueno, al determinar esto, al tener este tiempo prudente para que usted haya hecho su gráfica, si es posible, pueda poner ahorita en pausa este video y trabaje su gráfica. Tómese su tiempo. Aquí vamos a calcular más o menos 5 minutos, pero como ahorita usted está disponiendo de este tiempo, hágalo usted muy bien en su cuaderno y trabaje, haga bien esta gráfica e ilústrela. Me imagino que ya tienen ustedes ese resultado de cuántos perros son los que viven en ese albergue. Me hubiera gustado escuchar las respuestas a este problema que ustedes están trabajando y saber si el resultado que ustedes les ha salido coincide con la gráfica o con el dato que yo tengo. Entonces voy a indicarles entonces ahora, después de que ya se les dio este tiempo adecuado para que ustedes trabajen esta gráfica, determinen la pregunta o le den la respuesta al planteamiento de este problema. ¿Cuántos cachorros viven en el albergue? Para que ustedes se den cuenta que estamos utilizando un tipo de planteamiento de pregunta ya desde una gráfica y no al contrario de que nos dan los datos y trabajamos una gráfica.
Entonces podemos ver este material de una forma diferente, y es donde aquí tenemos que analizar bien qué es lo que se nos está preguntando y de dónde es que yo ahora voy a sacar ese dato que me preguntan. ¿Cuántos cachorros viven en ese albergue? ¿Desde dónde entonces? Obviamente usted ya determinó, ya encontró, me imagino, a dónde está el detalle a esa respuesta que nos están preguntando. Y obviamente coincidimos de que usted se va a basar en su tabla donde nos habla de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta entonces nos está indicando del peso de cuántos cachorros habían entre este dato de 0 a 1 kilogramos. Entonces de 0 a 1 kilogramo vamos a encontrar obviamente 4 cachorros. Por eso es que hemos trabajado esta barra con 4. Entonces en la primera barra, según este peso, tenemos 4 cachorros. En la siguiente vamos a encontrar otra gráfica con 2 cachorros. Entre 1 y 2 kilogramos habían 2 cachorros. Vaya anotando usted en su gráfica, si quiere, acá coloca un 4, en la siguiente coloca un 2. Y la que sigue es 5. Vamos a colocar 5. Luego en la siguiente 3. En esta otra sería de 2 y la última de 1. Hay que sumar entonces, y al sumar prácticamente los pesos de las frecuencias absolutas, nos va a dar el resultado de nuestros 17 cachorros. 17 cachorros son los que viven en ese albergue. Me imagino que es la respuesta que ustedes encontraron a este problema. Cuando tenemos una variable continua, utilizaremos los histogramas. Cuando tengamos una variable discreta que toma un grupo, un gran número de valores diferentes, es mejor agrupar estos valores e intervalos y luego plasmar la información en un histograma. Entonces, recordemos que el histograma es la tabla la gráfica de tablas, o sea, de barras que estamos viendo ahí. Pero cuando tengamos una variable cualitativa, aquella que expresa una característica o calidad, como tu color preferido, vamos entonces a utilizar un diagrama de barras. Aquí podemos determinar que este es un diagrama. Esto no es prácticamente un histograma. El diagrama de barras podemos ver de que están separadas prácticamente las barras. Y como aquí estamos hablando de los colores preferidos, nos presenta nuestra frecuencia absoluta. Aquí podríamos determinar entonces que hay 4 personas que les gustó el color negro, 5 personas que determinan que el color azul les gusta, como el color amarillo. Y aquí predomina que hay 6 personas que les encanta el color rojo. Y a esto le vamos a llamar entonces diagrama de barras. Es la diferencia entre el histograma. El histograma van pegadas todas las barras, pero en el diagrama de barras van separadas. Eso que nos quede bien claro a la hora de trabajarlas. Cuando tengamos una variable cuantitativa discreta, podemos ver acá el diagrama. Entonces, estamos trabajando el diagrama siempre por separado.
Aquí en este caso se está utilizando pues diferentes, en este caso un porcentaje, ¿verdad? Sobre la vertical. Entonces estábamos hablando de cuántos grupos hay. Hay 5 grupos. Entonces tenemos que cada grupo, el primer grupo tiene un 10%, el siguiente un 30, un 27% más o menos. Tenemos el tercer grupo, podríamos determinar más o menos un 2%. El siguiente estamos tenemos acá el porcentaje entre 30 y 40%, más o menos un 37%. Y el siguiente como un 28%. Entonces, a esto se le llama pues un diagrama, ¿verdad? Y se usa en aspectos cuantitativos o cualitativos. Al diagrama de sectores, un diagrama de sectores es un gráfico que consiste en un círculo dividido en sectores de amplitud proporcional a la frecuencia de cada valor. Se utiliza con datos cualitativos y cuantitativos. Acá hay ciertos caracteres que tenemos que tomar en cuenta, porque al hablar de un diagrama de sectores estamos hablando pues prácticamente de nuestra forma de gráfica de pastel, como decimos. Y aquí consideramos de que vamos a hablar de una circular acá, de un círculo, y obviamente ustedes saben de que un círculo tiene pues 360 grados. Es el total del círculo. Entonces tenemos que utilizar esos 360 grados y tenemos que dividirlo en según la forma específica que se nos presente en una tabla. Entonces, obviamente se utiliza la frecuencia absoluta para poder trabajarla, pero es importante que quede claro que cuando usted hace una circunferencia, esa circunferencia tiene 360 grados. Entonces, para trabajar este diagrama de sectores, usted va a tener que utilizar un transportador. Veamos acá. Desarrollo del siguiente ejercicio. La siguiente tabla de datos registra la clasificación y el número de libros que hay en una biblioteca. Presenta en un gráfico de sectores dicha información. Entonces yo necesito que usted trabaje ahorita, tome nota de esto y que trabaje este cuadro. En este cuadro usted va a encontrar los elementos para nuestra tabla. Entonces vamos a encontrar la clasificación de las clases de matemática. Vamos a encontrar libros de matemática, mejor dicho, libros de historia y comunicación, ciencia, tecnología y ambiente, que serían estas siglas, CTA. Tenemos cuatro libros, diferentes tipos de libro, y tenemos las cantidades. En total de estos libros van a oscilar 200 libros entre estas cuatro materias. Vamos a encontrar que el número de libros de matemáticas son 70. El número de libros de matemáticas son 70. Libros de historia son 60. Los libros de comunicación son 40. Y los libros de ciencia, tecnología y ambiente son 30. Entonces recordemos que esta es nuestra frecuencia absoluta. Y hay que entonces sumar estas cantidades y me van a dar un total de 200 libros. Para esos libros voy a encontrar, entonces es importante porque nuestra gráfica de pastel se trabaja con porcentajes. Son divisiones exactas en nuestro diagrama de sectores. Entonces vamos a buscar la frecuencia relativa por ciento
Entonces, para ello, nosotros necesitamos pues aplicar la fórmula, ¿verdad? Para encontrar siempre nuestro material por ciento. Ustedes ya lo han aplicado, han trabajado nuestra frecuencia relativa. Siempre se divide por el número de datos, sería 70 dividido 200, y nos va a dar un 35%. 60 dividido 200 nos va a dar el 30%. Entonces, obviamente, al multiplicarlo, ¿verdad? La frecuencia relativa por 100. Por eso quiere decir por 100, ¿verdad? Tenemos que aplicarlo prácticamente en este proceso de nuestra tabla. Acá yo les estoy mostrando prácticamente ya datos completamente ya dados de nuestra tabla, pero usted debe de trabajarlas y ser conocedor de cómo poder trabajar la frecuencia relativa. Quiere decir que en nuestra frecuencia relativa, al dividir 70 entre 200, nos va a dar 0.35. 70 entre 200 nos va a dar 0.35. Esto 0.35 por el 100% me va a dar 35. ¿Ya? Recuerde que aquí yo no estoy incluyendo la frecuencia relativa, sino de una vez estoy colocando nuestra frecuencia porcentual. Entonces, el siguiente dato sería 60 dividido 200 y me va a dar 0.3. En el siguiente me va a dar 0.2 y multiplicado por 100 me va a dar 20. Y otro de los caracteres, al tener 30 dividido 200 me va a dar 0.15 y al multiplicarlo voy a obtener el 15%. Entonces yo estoy esperando que usted haga esta tabla, es importante, y que tenga a la mano pues un transportador, su regla, su lápiz, su borrador, para poder trabajar este diagrama de sectores, en este caso circular, ¿verdad? Esta gráfica es como de pastel y vamos a trabajar obviamente utilizando los porcentajes en nuestra tabla. Para ello pues es necesario que usted tenga a la mano también un compás. Al tener el compás usted va a hacer el círculo y va a empezar desde la parte central de ese círculo para poder ir midiendo los grados. Pero tenemos los porcentajes, pero todavía nos falta determinar cuántos grados son los que yo tengo que utilizar en la circunferencia para poder trabajar esta tabla circular. Y por eso es que es necesario que usted tenga a la mano un compás, un transportador, su calculadora, lápiz y borrador para poder trabajar esta gráfica. Para esto es necesario utilizar la regla de 3 simple para poder encontrar los grados que yo necesito y dividir de una forma proporcional estas 4 materias. Entonces, en la regla de 3 vamos a colocar entonces esto de los siguientes datos. Sería n igual a 360 grados y FI, o sea la frecuencia, igual a A. Entonces necesitamos encontrar A. En este caso A es igual a FI dividido N por 360 grados. Esta es una regla de 3 simple
prácticamente es así como tenemos que trabajarlo. Ahí está el planteamiento de cómo va a utilizar usted esta fórmula. Es importante que vaya tomando nota de la fórmula porque esta tiene que aplicarla en las otras, para encontrar los otros grados según las materias, según el porcentaje de las materias. Entonces tenemos prácticamente FI. Tenemos ahorita el caso acá, usted puede ver matemática. Entonces FI, o sea, la frecuencia absoluta es 70. Esta es la parte que tengo acá, FI o F sub I. Entonces la frecuencia es 70. En el caso de matemática, según usted puede ver su gráfica, tenemos entonces 70 dividido 200. Eso es N, que nos está indicando el número de datos, o en este caso son 200 libros. Entonces vamos a dividirlo y luego el resultado lo vamos a multiplicar por 360 grados, que representa nuestra circunferencia. Entonces tenemos que A es igual a 0.35. Esa es la diferencia que me está dando aquí. 70 dividido 200 me va a dar 0.35. Y eso lo voy a multiplicar por 360 grados. Y me va a dar entonces 126 grados. Obviamente, para este proceso, yo también tengo que trabajar siempre con esa regla de 3. Tengo que trabajar la otra materia, que en este caso sería historia, y recordando la fórmula. La fórmula es que usted va a utilizar la frecuencia dividido en el número de datos multiplicado por 360 grados, que representa la circunferencia. Entonces, en el caso de historia es tomar 60 dividido de 200, me va a dar un resultado siempre de igual a 0.3, y ese 0.3 yo lo voy a multiplicar por 360 y me va a dar 108%. Luego de esto vamos a hablar de la parte de comunicación, y nos habla de 40 dividido 200, y 200 es igual a 0.2 por 360 igual a 72. Hablar de ciencia, tecnología y ambiente, igual la tabla esta vamos a usar siempre nuestra regla de 3, y vamos a hablar de A es igual a 30 dividido 200, y el resultado sería 0.15 por 360 grados, lo cual equivale a un 54% de nuestra tabla. Entonces, con la ayuda del transportador, lo primero que tenemos que hacer es trazar la circunferencia. Trazamos nuestra circunferencia y vamos a determinar el centro. Vamos a determinar el centro de la circunferencia con el puntito que nos deja el compás. Y ahí vamos a trazar una línea recta. Prácticamente estaríamos hablando de un segmento de línea del punto central hacia la línea. Entonces es un segmento de línea acá a cualquier punto de la circunferencia, o sea, un segmento de línea, y de ahí vamos entonces a colocar nuestro compás y vamos a ver los ángulos que tiene el compás. Ustedes se dan cuenta, acá tenemos los ángulos en el centro del compás. Tenemos que determinar los vértices estos del centro, ¿verdad?, para poder trabajar los diferentes ángulos. Entonces el primero nos está hablando de 126 grados. Entonces tenemos que buscar nosotros a dónde es que nos está apuntando, de dónde vamos a partir de nuestro compás de 126 grados. Entonces ustedes tienen que determinar, podemos observar acá, aquí empiezan los grados 0 y llega hasta 180. El cuarto o un cuarto de circunferencia, estamos hablando de 90 grados. ¿Sí? Tenemos entonces 90 grados.
y estamos hablando de 126 grados. Entonces llegamos acá a 126. Aquí tendríamos que colocar nuestro punto y trazar nuestra primera línea. Y a eso pues estaríamos colocando nosotros, que es nuestro primer dato, de el 35%. El siguiente sería continuar a 108, ¿verdad? Y luego 72 grados, y el último espacio nos quedaría prácticamente con ese porcentaje de 54 grados. Entonces todo esto tiene que coincidir a la división en partes o segmentadas, pero al sumarnos nos va a dar prácticamente los 360 grados de nuestro sector o circular, en este caso nuestra gráfica de sectores acá prácticamente. Entonces a partir de esto tenemos el 35% y vamos a ir buscando los grados a partir de la última línea, cuánto se encuentra el 30%, cuántos grados, el 20%, el 15%. Entonces el 15% equivale pues prácticamente a 54 grados, que la parte amarilla tiene que tener 54 grados acá a la hora de trabajar esta respectiva gráfica de sectores. Por consiguiente es importante que usted tome nota de esto y que con su transportador me trabaje esta gráfica según la tabla que hemos presentado. Tenemos acá esta tabla, entonces tome nota y la frecuencia relativa multiplicada por 100, ¿verdad? Entonces ya tenemos acá un 35. Pero para poder entonces trabajarlo en una forma circular en nuestro diagrama de sectores, debemos de aplicar la regla de 3 simple. Entonces tenemos n es igual a 360 y f sub i es igual a a. Entonces a la hora de hacer el planteamiento tenemos a, tenemos f sub i dividido n por 360 grados. Esa es la fórmula que tiene que aplicar en los datos de la materia para que nos quede nuestro gráfico de sectores circulares. Bien, estos aspectos son muy importantes, como les digo, en nuestro proceso. A ustedes no se les tiene que olvidar absolutamente cómo se viene trabajando todas las fórmulas en las diferentes tablas y cómo cada una de ellas pues las vamos implementando, vamos conociendo, y todas son importantes porque a la hora de trabajarlas podemos entonces trabajar ya una tabla de frecuencias. Entonces como recalcando pues algunas medidas de tendencia central, ya podemos determinar pues o ya hemos visto que estos datos que poseíamos originalmente los fuimos ordenando, los fuimos agrupando y tabulando y presentándolos en tablas para facilitarnos. Entonces cuando se nos dan los datos, usted recuerda que lo importante es que tenemos que ordenarlos, ¿verdad? Y luego pues ir trabajando cada uno de los aspectos que se nos ha venido o se nos ha pedido. Entonces hay aspectos que no podemos omitir, ¿verdad? En este caso cuando hablamos de cuestiones muy importantes en cuanto a relación a la tabla, es importante que se puedan leer. No es simplemente yo estoy copiando, yo estoy haciendo, pero no estoy determinando para qué me sirve esto o cómo es que yo lo pueda leer. Entonces, aunque la lectura de las tablas y la inspección
de las gráficas pudieran darnos ideas de los fenómenos, es imprescindible obtener un valor o dato que represente a todas las observaciones hechas. Pues humanamente es imposible retener tantos números en la memoria. Entonces, en los fenómenos que se estudian estadísticamente ocurre de una forma común que la mayoría de los datos o valores. Y cuando son demasiados los datos, entonces es importante que podamos nosotros como que trabajar nuestras diferentes tablas de frecuencias acumuladas para poder encontrar ciertos paradigmas que nos van a permitir determinar los aspectos que estamos investigando en un proceso. Recordemos entonces que las gráficas nos vienen presentando la facilidad de esos datos a la hora de poderlos ya tabular. Recuérdese entonces, en el caso de cuando hablamos de histogramas, los histogramas nos van a permitir a nosotros poder dar a conocer todo lo contrario a la tabla. El histograma nos va a facilitar dar a conocer los resultados en un proceso. Pero sí es necesario tener en cuenta la tabla. Hay que trabajarla para poder construir estos histogramas. Cuando hablamos de histogramas y diagramas, recuérdense que son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de un histograma de frecuencias absolutas, es porque vamos a tomar esa columna de las frecuencias absolutas y los datos. Y cuando hablamos de polígonos de frecuencia, vamos a trabajar con ese mismo ideal de tomar siempre la frecuencia absoluta en nuestro proceso. Cuando hablamos de ojivas, recuérdese por favor que al trabajar con la ojiva vamos a utilizar nuestra tabla, pero con la frecuencia acumulada en nuestra vertical. Entonces se trabaja el histograma siempre de barras, van siempre juntas. La diferencia es que la ojiva vamos a empezar no desde el punto medio, sino del lado derecho de ese punto y va a ir creciendo hacia arriba de una manera ascendente. Entonces son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y obviamente cuando estamos hablando de nuestro diagrama de sectores, esto es importante. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos trabajando esto. No es porque simplemente usted tiene que saberlo más que todo, porque lo va a enfocar en los procesos de la carrera la cual usted está estudiando. Y debemos entonces en este preciso momento conocer nosotros todas esas formas de trabajar de la bioestadística enfocada a la carrera de enfermería. Entonces es importante, como le digo, que sepamos nosotros estas formas importantes de trabajar. Vamos a hablar pues algunas cuestiones ya avanzando siempre. Cuando hablamos en los fenómenos que se estudian estadísticamente, ocurre de común que la mayoría de los datos o valores, por mucha dispersión que se presente, tienden a concentrarse en ciertos valores o grupos de valores. Generalmente este valor ocupa el centro de la distribución. La obtención de ese valor hacia el cual tienden lo demás y que puede representarlos se hace mediante el cálculo de las medidas de tendencia central o promedios que también se llaman medidas de posición. En resumen, el problema a resolver en la medida de tendencia central es encontrar un cierto valor del centro de la distribución que lo representa a todos. Entonces vamos a hablar un poco de la media aritmética para datos agrupados. Hablar acá ese es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Entonces podemos ver cuál es la media de estos números. Tenemos acá la representación de estos datos.
Acá dice que se suman los números. Tenemos todos los datos. Acá es algo diferente a lo que venimos hablando. Acá vamos a encontrar entonces que todos estos datos tenemos que sumarlos. Nos dice una de las reglas que para esto se nos dan los datos y tenemos entonces que el primer paso es ordenarlos. Vamos a colocarlos del menor al mayor para que se nos facilite. Entonces el proceso nos dice que hay que sumarlos y dividirlos. Se divide por cuántos números hay. Entonces sumamos 21 más 32 más 15 más 59 más 60 más 61 más 64 más 71 más 80 más 60 nos va a dar un total de 523. Y esto lo vamos a dividir por cuántos números hay por cuántos números hay. En este caso estamos hablando de 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces eso lo vamos a ver. 523 lo vamos a dividir dentro de 10. Entonces, al dividirnos nos va a dar 52.3. El 52.3, obviamente, ¿verdad? Aquí ya solo jalamos la coma y nos va a dar pues prácticamente cuál es la media de estos números, ¿verdad? Entonces al hablar de la media, usted recuérdese que al hablar de la media es que vamos a sumar todos nuestros datos que nos dan, y vamos luego a dividirlos por el mismo o la misma cantidad de datos. Yo les voy a dar 20 datos y que empiezan desde 13 en adelante. Y usted tiene que sumarlos todos, sumarlos. Y esa cantidad lo va a dividir por el total de datos. Si son 20, entonces se divide por 20. La cantidad que se nos ha dado para poder encontrar la media aritmética en este de datos agrupados. Recordemos que estamos hablando de datos agrupados y en ese sinnúmero de datos agrupados, pues obviamente nos están presentando una serie de actividades a través del procesamiento de esa tabla, cómo podemos determinar esos estándares que nos pide. La media aritmética, si tenemos, por ejemplo, las puntuaciones alcanzadas por un grupo de alumnos en una prueba de rendimiento escolar, habrá entre todas ellas una que represente. Posiblemente esa puntuación representativa del grupo no haya sido obtenida en la realidad por ningún alumno. Es lo de menos. Ocurre en más de un caso y ello no afecta. Lo que interesa es saber qué valor de la distribución es el que sirve de punto representativo. El punto medio, y alrededor del cual giran o se agrupan los demás, de los promedios o medidas de tendencia central al referirnos o al referido o al preferido y el más utilizado en la media aritmética. Su uso es tan generalizado que cuando se habla de media por antonomasia nos referimos a la media aritmética. Entonces, al hablar de esto, una definición que podemos hablar de lo que es la media aritmética de una serie de valores se define como el cociente de dividir la suma de esos valores de la serie entre el número de términos. Esta definición se expresa como mediante la fórmula. Entonces estas fórmulas las vamos a ir trabajando y cómo se van a ir implementando. Tenemos que conocer esa descripción de esas fórmulas de una manera adecuada.
Entonces tenemos que ir asimilando, ¿verdad? Todo este tipo de cuestiones. Recuerde que cuando hablamos de la mediana para datos agrupados, cuando hablamos de la mediana es que se nos dan todos los datos. Lo primero que usted tiene que hacer es ordenarlos. Es ordenarlos. Del número menor al mayor. Y después de ordenarlos, usted los va a sumar. Y luego de sumarlos, el resultado, pues obviamente lo va a dividir. Entonces, para hablar de la mediana tenemos que considerar nosotros los procesos que se deben de tomar en cuenta. Nos habla de la mediana para datos agrupados, es un valor de la variable que está por debajo de sí a la mitad. Entonces estamos hablando de que la mediana es prácticamente la mitad, ¿verdad? Si podemos dividir, por ejemplo, este cuadro en 4 partes iguales, entonces vamos a determinar la media aritmética y sobre esa media aritmética la mediana. O sea, que está de 0 a la mitad, esa mitad que sería como la cuarta parte en una medida. Entonces, este valor, como decíamos, lo vamos a determinar de la siguiente forma. Por ejemplo, tenemos acá los datos. Para sacar la mediana debemos colocar el número de números que sería 11 más 1 dividido 2. Entonces tenemos de dónde tenemos acá 11 datos. Y la fórmula nos dice que hay que aplicar 11 más 1 dividido 2. Entonces estamos quedando a 6. Debemos ordenarlos de mayor a menor, dice. De mayor a menor. Para saber posicionar cuál es el número 6. Entonces vamos a colocarlos del mayor al menor. Del mayor al menor. Entonces acá prácticamente al ver esta situación estamos encontrando pues la mediana para datos agrupados. De esta secuencia de números la mediana sería 60, ¿verdad? 60 acá lo tenemos con rojo. Prácticamente es la parte central de estos. Cuando hablamos un poco de lo que es la parte de la moda para datos agrupados, la moda para datos agrupados es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, como por ejemplo, veamos estos números. Nos está diciendo, tomemos en cuenta eso, que la moda es el valor que tiene mayor frecuencia. Esa es la moda. Entonces, al tener estos datos, copie usted estos datos. Hay que ordenarlos. Recuerde que siempre en el trabajo que hemos venido realizando, siempre hemos pedido a ustedes que todos los datos que se estén dando hay que agruparlos. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es agrupar esos datos. Entonces tome en cuenta, por favor, tome estos números, cópielos en su cuaderno. Tenemos ahí estos números. Tenemos 10. Podrían ser varios datos, ¿no? Pueden ser 20, 30, 40, pero usted tiene que agruparlos. Lo primero es que hay que agruparlos, hay que ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor, como usted quiera hacerlo.
Ya que están así ordenados, podemos ver acá 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Cuál sería la moda acá? Nos dice que la moda es el número mayor de frecuencias. Y el número mayor de frecuencias, obviamente, es el 25. Porque el 25 se está repitiendo 3 veces. ¿Ya? 26 solo se repite 2 veces. El 24 solo una vez. El 27 solo una vez. El 28 solo una vez. El 29 una vez. Y el 30 una vez. Así es más fácil ver que números aparecen más veces. En este caso, la moda es 25. ¿Ya? Tenemos que considerar entonces esos aspectos muy importantes a la hora de una moda. Entonces, que quede claro que la moda va a ser el número que más se repite, ¿ya? El número que más veces aparece en ciertos datos. Eso es la moda. Hablar de la media aritmética por datos no agrupados, la media aritmética o promedio de un conjunto de datos se le presenta con una X. Entonces esta X vamos a considerar esta fórmula. Esa es una fórmula. Por favor, tome nota de esa fórmula. Vamos a colocar X es igual, ¿verdad? Vamos a colocar esa fórmula. Tenemos ya X. La siguiente se halla como una fórmula así, ¿verdad? Vamos a encontrar un signo ahí, una letra griega, que significa sigma, mayúscula. Cuando veamos esa fórmula, tenemos que tomar en cuenta que se debe tomar como una suma, ¿verdad? Entonces, X sub i denota los valores o conjuntos de valores de la serie y se lee X mayúscula sub f. Acá solo tenemos en nuestra gráfica la fórmula y ejemplo hallar la media del conjunto de datos de estos siguientes: 10, 5, 8, 9, 6, 7, 4 y 1. Vamos a estarlos desarrollando de una forma más adecuada. Tenemos que empaparnos más bien del conocimiento sobre estos temas nuevos para que podamos desarrollarlos. Ahorita por el momento necesito que vaya tomando nota de estos aspectos. Hablar como un concepto de que se debe tener de la media aritmética. El concepto que se debe tener de la media aritmética es el siguiente: la media aritmética es la mejor y más significativa de las medidas de tendencia central, pues por basarse en todos los valores es la que mejor los representa. Al hablar del cálculo de la media aritmética, para el cálculo de la media aritmética, consideramos los casos siguientes: los datos formados una serie simple, los datos forman una distribución de frecuencias de valores sin agrupar, los datos forman una distribución de frecuencias de valores agrupados en intervalos de amplitud constante o variables, la media de una serie simple. Cuando hablamos de una media de una serie simple, cuando hablamos de los valores forman una serie simple, o sea que no presentan frecuencias repetitivas,
o repetidas, la media aritmética se obtiene aplicando directamente la fórmula que se opera sumando los valores y dividiendo entre el número de ellos. Entonces habría que calcular la media aritmética de los siguientes datos, ¿verdad? Entonces habría que sumar, hay que sumar, si ustedes se dan cuenta, tenemos x y tenemos acá 10, tenemos 10 más 5, aquí tenemos 5, 8, 9, 6 y 1, entonces vamos a ir 10 más 5 más 8 más 9 más 6 más 7 más 4 más 1, entonces eso lo vamos a sumar y nos va a dar un resultado de 99. ¿Cuántos datos son los que tenemos acá? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y entonces estamos dividiendo los 8 datos. Es por la cantidad de datos, o sea, n representa la cantidad de datos. ¿Ya? N representa la cantidad de datos. Entonces, 99 dividido 8 nos va a dar 12.3. 12.3. ¿Ya? Vamos a estar analizando este tipo de fórmulas. Estas son muy nuevas para ustedes, para que vayamos tomándolas en cuenta. Entonces vamos a trabajarlas de una manera adecuada. Cuando hablamos de la mediana para datos no agrupados, para calcularla a la mediana, se ordenan los datos y se encuentra el punto medio de estos, la posición n más 1, dividido 2. Entonces, si la media y la mediana coinciden, la distribución es simétrica. Si la media y la mediana coinciden, la distribución es simétrica. Si la media es mayor que la mediana, la distribución es asimétrica, positiva. Si la mediana es mayor a la distribución, es asimétrica, negativa. Entonces, al hallar la mediana del conjunto de datos, veamos acá. Primero debemos ordenar los datos para determinar cuál es el valor que está en la mitad. Entonces tenemos acá, se nos están dando los datos desordenados y luego hay que ordenarlos. Entonces tenemos 1, 3, 6, 8, 9, 11 y 13. Por lo tanto, la media o la mediana es 8 de este moda para datos no agrupados se representa como mo y es el dato que tiene la mayor frecuencia. Ya lo habíamos hablado, ahora estamos hablando del símbolo, que vamos a representarlo como MMO, que sea mo. La moda puede existir o no y puede ser uno o más valores, es decir, no es única, ¿verdad? No es única. Entonces, por ejemplo, acá, hallar la moda del conjunto de datos, vamos acá, tenemos 4, 6, 6, 9, 7, 6, 3, 4 y 5. Entonces podemos ver acá que mo, o sea la moda va a ser 6. Es la que más se está representando. Bien, entonces para concluir, pues vamos a hablar en la próxima sesión de clases un poco más detallado estos puntos que hemos tomado en cuenta y recordarles a ustedes, por favor, que vayan tomando en consideración los trabajos que se les ha pedido. En este caso, ustedes ya tuvieron a bien enviar también un trabajo con ciertas gráficas. El trabajo que obviamente tendrían que presentar el día de hoy es un vocabulario de 25 palabras que se utilicen en nuestra clase de bioestadística. Entonces, durante la semana pude estar escuchando llamadas, pude estar contestando textos donde me preguntaban algunas
de dónde se obtendrían las palabras y yo se las iba a dar. Por otra parte, algunos me preguntaban si los trabajos los podían enviar también a compu, y otros me preguntaban también de qué después que se hacía en el cuaderno, cómo era que se iba a enviar este trabajo. Entonces, recalcando algunos aspectos, siempre se sube una guía de trabajo donde se dan ciertos lineamientos, especificaciones que esperamos que ustedes pues puedan tomarlos en cuenta a la hora de realizar estos trabajos. Sin embargo, pude notar que enviaron unos trabajos con relación al vocabulario, 2 primeros trabajos antes de los primeros 2, y los primeros 2 trabajos los realizaron a compu y los enviaron así, los ilustraron. Entonces, creo que las instrucciones estuvieron de más, no las tomaron en cuenta, y les soy sincero, me parecía en algún momento como que ponerle una nota donde reflejara prácticamente esa falta de considerar las instrucciones. Entonces, para que en algún momento ustedes en los lineamientos que no están tomando en cuenta se vea reflejada la nota. Creo que si emitimos las instrucciones es para que se puedan cumplir, y si no las están cumpliendo, obviamente repercute en algún momento. Mas, sin embargo, algunos me decían, mire, es que no tomó en cuenta al final que se hizo a mano, no decía ahí, bueno, hubieron ciertas cuestiones que nos hablaban o me decían que en la puntuación pues ya no estaba la nota de calificación, que solo lo decían las instrucciones, pero no lo reflejaba en la calificación. Entonces, le explico por qué lo pido yo así, igual el texto paralelo, porque consideramos que la tecnología que estamos trabajando no se está utilizando al 100% como se debe utilizar. Tal vez es una herramienta que se nos facilitan todas las cosas, pero todas las dejamos a medias. Me imagino yo que algunos que buscaron las preguntas, las palabras nuevas, solo encontraron algo que decía algo más o menos a lo que se enfocaba a la clase, lo seleccionaban y lo pegaban, y de allí ya no había una lectura que enriquezca el vocabulario de cada uno de ustedes. Mientras que yo consideré que trabajarlo a mano es buscar las preguntas o las palabras nuevas, el significado, y escribirlas. Eso ayudaría para que el proceso de enseñanza-aprendizaje usted tuviera la oportunidad de conocer bien ese significado, porque usted mismo lo estaba escribiendo con su mismo puño y letra. Me imagino que voy a encontrar trabajos con estas características que le estoy diciendo, de mandarlos a computadora y no acatar los lineamientos. Por consiguiente, voy a felicitar de antemano a aquellos estudiantes que han cumplido con esas instrucciones de trabajarlas a mano, tomar las fotos y enviarlos. Por consiguiente, a los demás que han enviado sus trabajos a compu, bueno, les pido entonces que consideren las instrucciones para una próxima oportunidad. No me queda más entonces que agradecerle a Dios nuevamente por la oportunidad de estar con ustedes en esta jornada de trabajo y de la mano ir construyendo el conocimiento
que más adelante nos va a permitir desenvolvernos en la vida. Dios los bendiga. Estamos siempre en comunicación. La plataforma está a la disposición para que ustedes puedan escribir y puedan contactar. Será entonces hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Hasta luego.